muy sensible. No, pero bueno, ¿saben lo que? La realidad no te pone me sensible. quita. Sí, que no, por favor. Me pone muy sensible y como me pone tan sensible, las buenas noticias me alegran el doble. Vamos. Es por eso que vamos a ampliar un poquito lo que hablábamos en el día de ayer, que era esa noticia de último momento de que el Juzgado Federal Civil y Comercial Administrativo número 2 de San Martín falló a favor de los sindicatos, de los trabajadores y ordenó al gobierno que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación que decretó el cierre del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. De esta forma, entonces, el INTI, va a seguir existiendo, respondiendo entonces la justicia a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, que había realizado una acción judicial para frenar el cierre del organismo. Así es entonces que el decreto 462/25, que convertía el INTI en una unidad organizativa bajo la órbita del Ministerio de Economía, es decir, le quitaba su autonomía, que era algo imprescindible, ¿no?, para la propia autonomía, ¿no?, del organismo. Autofinanciamiento, también la capacidad de tomar sus propias decisiones con un directorio propio. Ahora está, obviamente, con, digamos, directorios. Sí, la conducción política del Ejecutivo. Pero digamos. hoy en día los directorios que tienen claramente son gente poco especializada, muy cruel. Eso es también lo que cuentan muchos desde los organismos, que no tienen en claro bien cuál es la línea a seguir por parte de las proyecciones para esos organismos. Algo que no ha pasado ni el INTI ni el INTA habían atravesado situaciones así a lo largo de toda su historia, más de 70 años de historia, nunca, y miren que hemos tenido otros gobiernos de este calibre, quizás más, quizás menos, pero nunca el INTI y el INTA se habían visto tan intervenidos, afectados y amenazados como en el presente. Bueno, entonces la justicia da una buena noticia y le da la razón a ATE. De esta forma lo celebraba Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Decía: presidente Javier Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder. Federico Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. Luchar sirve, el INTI no se cierra. Es un poco lo que informaba Rodolfo Aguiar junto a, y vemos la resolución, el fallo a favor del sindicato y la orden del gobierno de abstenerse a ejecutar entonces este decreto. Recordemos que los sindicatos que nuclean a los trabajadores del INTI, principalmente a la Asociación de Trabajadores del Estado, vienen reclamando porque se les estaba quitando la autonomía al organismo, lo cual implicaba dejar alrededor de 700 trabajadores sin empleo. Es de esta forma entonces que este freno que pone la justicia es verdaderamente una buena noticia, pero también, digamos, sin certeza, porque que sea un fallo judicial de primera instancia implica que todavía quedan varias a continuación y por lo tanto sigue estando en riesgo y los trabajadores no van a estar en total tranquilidad hasta que básicamente termine este gobierno, ¿no? Porque la amenaza es permanente contra cualquiera que se levante a la mañana a laburar. Eso está clarísimo. Para los que no es una amenaza y se levantan bastante tranquilo todos los días, son para los que coimean, la corruptelean, andan en las malas. Me gusta corruptelear. Hay que hacer más verbos para la palabra corrupción, porque solamente es corrupción, no. Corruptar, corruptelear. Y corruptelear me parece fantástico. Muchos se los quedan ellos para acusar al kirchnerismo, ¿no? Entonces... Claro, y más que kirchnerismo corrupto, lo que vimos era, un diputado, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de Eduardo Cuader. Eduardo, ¿no? Sí. Edgardo. ¿Edgardo era? Edgardo Cuader, ¿o no? Edgardo Gerardo. Cuader. No, Eduardo o Edgardo era. Entre esos dos, Edgardo. Entonces, ¿por qué? Porque Edgardo Cuader, recordemos, es importante por muchas razones. Primero, porque entró a la Cámara de Senadores por la boleta del peronismo. Senador nacional. Senador nacional del peronismo. Luego, vota a favor de la ley Bases, es el voto definitorio. En favor de esta ley. Es el que permite, digamos, el empate para que la señora vicepresidenta pueda definir. Así es. Y se lo encuentra, semanas después de aquella votación, cruzando la frontera a Paraguay
con un bolso que contenía $200.000 sin declarar, junto a quien vemos ahí en la imagen a su lado, su secretaria. Pero para cobrar sí son buenos. Muy buenos y muy rápidos, nunca nos olvidemos. Es así entonces que se enmarcó esto en lo que se llama causa Securitas por presunto lavado de dinero. La causa está a cargo de la jueza Arroyo Salgado, porque también todo queda en familia, ¿no? Todo queda entre los mismos. Y recordemos, Cuéllar estaba detenido en Paraguay, tanto él como su secretaria estaban ambos con prisión domiciliaria. Y en el día de ayer se ordenó la detención preventiva de ambos y van a ser, y esto fue dispuesto por la justicia argentina, por la Justicia Federal de San Isidro. Tanto el exfuncionario como su acompañante, como decíamos, ya estaban en prisión domiciliaria, cursándolo en Paraguay, en el país vecino, por la causa de contrabando, pero ayer fueron detenidos y trasladados a la sede de Interpol en Asunción. En la audiencia identificatoria que se hizo ayer, ambos decidieron no someterse al proceso de extradición simplificada y evitaron quedar de manera inmediata en manos de las autoridades argentinas. Es decir, una tramoya judicial para estirar, dilatar este proceso, pero que en algún momento se va a efectivamente terminar dando, que es, bueno, su regreso a la Argentina para ser juzgados aquí por la justicia federal. Es por esto entonces que ahora será la justicia de Paraguay la que dará inicio a un proceso más largo en el que los acusados podrán presentar objeciones y luego deberá resolver un juez cómo continúa su tránsito y su procesamiento judicial. Recordemos que el delito del cual se los acusa, que es justamente lavado de dinero y contrabando, tiene unas penas más o menos de entre 3 años como mínimo y 10 años como máximo, más accesorias. Y por el momento van a seguir con domiciliaria, con tobillera electrónica. Es importante la situación judicial de este diputado porque también es lo que genera las irregularidades en la legitimidad de la ley bases. El otro día lo hablábamos aquí con el Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, que por la denuncia que lleva a cabo ATE lo que logra es poner en duda y poner en relevo una situación irregular sobre la votación de la ley bases, justamente a raíz de este voto cambiado de un diputado que luego se ha encontrado con bolsos de dinero no declarado. Entonces, como avance este procesamiento judicial, bueno, puede ser muy definitorio para la aplicabilidad, o por lo menos, como digo, la legitimidad de la ley bases. Porque el otro día el Tano nos lo decía, no es que es poco probable que el gobierno dé marcha atrás con todo lo que ya hizo, o con, digamos, pero sí que, sería un revés positivo para el pueblo argentino que se quede a las vistas entonces las irregularidades a la hora de la ley bases y quizás la posibilidad de poder frenar algunos otros puntos que aún están que aún no han sido del todo aplicados. Así que y un tema, con respecto a las penas, un aspecto. Es probable que quede detenido, porque si el mínimo son 3 años, ustedes recuerden que a la hora de la detención efectiva son 3 años y 6 meses, con los cuales allí cualquier condenado, va preso, sobre todo teniendo en cuenta los rasgos de esta condena. Por otro lado, Feynman estos días insistió en destacar que Cuéllar cobró por parte de Unión por la Patria, pero votó en contra que todo su bloque. Yo digo, para cuando nos quieren hacer creer cuestiones y la verdad que en este caso hay un claro ejemplo de querer dibujar la realidad como se dé. Nadie que le paguen va a votar en contra de quien le pague. Esto es una cosa básica, mucho menos recordemos que en esta irregularidad que está funcionando. Se lo encuentra con este bolso de 200.000, pero se sospechan reiterados viajes entre Argentina y Paraguay. Tiene varios registros. Claro, varios registros más aquello de su secretaria Yara,
que también quedó involucradísima en esta causa. Bueno, estas fueron 2 noticias, más que nada del ámbito judicial, y una tercera, la repaso rapidito, así nos metemos en los otros temas, que tiene que ver con algo que venía mencionando Franco, lo venía destacando principalmente en cuanto a esta contradicción, ¿no?, entre los votos que se habían dado en la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, una ciudad donde votó ampliamente por Javier Milei, ¿no? Casi el 80% de los votos habían ido para la Libertad Avanza, y esta contradicción con una situación que se está dando allí con la sede de Acindar, de la siderúrgica Acindar, una de la más grande de nuestro país, que está viendo no solamente afectada fuertemente su producción, sino concretamente el trabajo cotidiano de los empleados. ¿Qué pasó ahora? Bueno, se suspendió el directorio de Acindar, suspendió a casi 600 trabajadores que cobrarán el 75% de sus salarios mientras dure la medida que tiene que ver con frenar la producción de acero. En esto estamos, porque algunos dicen, no, bueno, hay que bajar las retenciones para generar empleo privado. Bueno, el empleo privado está así. Acindar, una de las empresas del acero más grandes de la Argentina y del mundo, podríamos decir, por lo menos de América Latina, de las productoras de acero, la más grande del mundo, de la región, tuvo que suspender su producción. No estamos hablando de echar empleados, suspender la producción y por lo tanto desde ya generar mayor riesgo de desocupación, porque como decimos quedan suspendidos 600 trabajadores con un 75% de goce de sueldo, y una medida que va a durar hasta... que todavía no se sabe, hasta cuándo va a durar. Arrancó el sábado pasado. El cierre de la fábrica por ahora no es total, pero abarca el 80% de las actividades habituales, o sea, queda reducido a la mínima la ejecución de este trabajo. De esta forma afecta específicamente a la acería, donde trabajan 400 operarios, al tren laminador, que tiene cerca de 80 operarios, entre propios y tercerizados, y al área de reducción directa, que emplea a 70 personas. Obviamente tenemos las declaraciones de la Unión Obrera Metalúrgica, que según lo que ellos indican, el grupo internacional ArcelorMittal, que como vieron recién en la imagen es, digamos, el grupo que lleva adelante la empresa Acindar, podría extender esta suspensión de actividades a otras fábricas de la Argentina, porque como digo, es la más grande del país y de la región, no tiene solamente su sede en Villa Constitución en Santa Fe, sino que también están en riesgo el desarrollo de las fábricas de Rosario, de San Nicolás, de La Tablada y de Villa Mercedes, o sea, afectando también la situación de varias provincias y de varias ciudades del interior de nuestro país. Tanto la empresa como el gremio coinciden en que el sector atraviesa una situación muy crítica por una caída global de la demanda de acero y además por los productos importados, porque no nos olvidemos nunca que la importación de productos terminados afecta directamente a la industria nacional, y eso no es una consigna vacía o algo que a nosotros nos guste repetir, sino que es literal. En este caso, los productos importados terminados de acero que vienen de China afectan a la producción que desarrolla empresas históricas como Acindar. Como decimos entonces, afecta, aparte esto, son empresas que generan trabajo justamente en el interior de nuestro país, y capaz de los pocos trabajos que quedan donde uno más o menos tienen salarios relativamente dignos, ¿no? Salarios que pasan la canasta básica, que tienen aportes, digamos, justamente lo que supuestamente todos los partidos políticos vienen a hacer con la Argentina, ¿no? Querer volver a esa Argentina industrial. Bueno, eso es lo que está destruyendo de lleno este proyecto que, bueno, liberó las importaciones, destruye la capacidad productiva nacional, y en este caso afecta directamente con esta crisis en la siderurgia, algo también, una industria histórica y un bastión en la producción nacional. Así que vamos a seguir de cerca este caso de los trabajadores y de la empresa Acindar, que como digo, suspende operaciones por segunda vez en el año. Nos vamos a meter, si les parece bien, con las noticias de Male para meternos en la comunidad. La comunidad de Male. Bueno, volvemos con la comunidad porque también vamos a seguir hablando de empresas que están en estado crítico.
lamentablemente, no te rías, Juan Simoy, no va a dejar de pasar esto. La buena noticia viene después de las 11. Claro. Así que quédense. Hacia el final del programa. Bueno, continúa el conflicto en la petroquímica Río Tercero. Recordemos que hace poco estuvimos hablando con Lucas Felici, que era secretario del sindicato. Y la situación en petroquímica y el polo químico sigue siendo muy grave. La empresa ha mostrado intransigencia en todo momento dentro de la discusión en el Ministerio de Trabajo, donde se han reunido a conversar. Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico, nos contaba que desde la empresa han presentado un expediente en la justicia en Buenos Aires y una convocatoria preventiva de crisis, expediente al que todavía no le han dado apertura. Recordemos que cuando charlamos con él nos contaba que la empresa no daba ningún tipo de, ningún tipo de excusa, si se quiere, o ningún tipo de argumento como para despedirlos o cerrar la empresa. Ahora han presentado este expediente en la justicia, así que están esperando a ver qué pasa con eso. La empresa sigue evitando la discusión que tiene que dar para establecer si va a volver a producir o no. Lucas nos contaba que no ha pagado las indemnizaciones de ningún trabajador, como así tampoco ha establecido una posibilidad de discutir ni reinstalación de trabajadores, ni siquiera de qué va a pasar con el futuro de los trabajadores que todavía no han sido despedidos. Lo digo todavía porque parece que están marcando el camino para quebrar y llevar adelante un cierre, nos mencionaba. Y bueno, Lucas también nos contaba cuáles son las medidas de fuerza que van a adoptar desde el sindicato junto con los trabajadores para resistir, ¿no?, este atropello que están sufriendo. Así que si lo tenemos... Bueno, atento a esto, obviamente que desde el sindicato hemos sido bastante claros, tanto con el Ministerio de Trabajo como con la empresa. Nosotros el día 4 se termina la conciliación obligatoria y ya hemos tomado por asamblea la decisión, obviamente, de llevar acciones en conjunto con todos los trabajadores, no solamente paro de actividades, sino que también la ocupación de la fábrica hasta que, obviamente, alguien nos dé respuestas y nos saque de este estado de incertidumbre y de abandono que tenemos los laburantes del polo químico y especialmente de Petroquímica Río Tercero. Bien, ahí lo escuchábamos a Lucas, que también nos mandaba un flyer que el 31 de julio van a estar movilizando, como lo han hecho también el pasado 24 de julio, y así lo anunciaban desde el gremio del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero y zonas, en conjunto con la mesa sindical y de organizaciones sociales, políticas, universitarias y jubilados de la provincia. Convocamos a una conferencia de prensa para el día jueves 31 de julio a las 5 de la tarde en sede sindical SPIQIP, que es la de los petroquímicos, en Avenida Peñalosa 78. A la petroquímica la defendemos entre todos, no al cierre del Petroquímica Río Tercero, terminaba el comunicado. Así que bueno, también vamos a estar muy atentos y atentas a lo que está pasando allá en Córdoba, que sigue sumando despedidos, ¿no? La verdad que no para esta máquina. Pero la macro anda joya. Sí, la macro anda bárbaro. La macro y la inflación. Porque es un experto en macro. Porque se conocido. Bueno, también tengo otra noticia para comentarles, que es de violencia policial en Rosario de Lerma, Salta. Vecinos y vecinas de Rosario de Lerma denunciaron mediante un video la violencia que ejerce la policía a personas en situación de calle. En el video se ve claramente cómo los efectivos golpearon al hombre hasta dejarlo sangrando y luego se van y lo dejan ahí tirado. Si tenés el video, Mati, lo compartimos. Bueno, ahí vemos cómo está acostado el hombre y la policía lo hostiga. Los vecinos obviamente lo graban de lejos, escondido, por las dudas. Podrían intervenir un poco los vecinos, ¿no? Sí, pero pasa que en Salta la policía es un poco más violenta que acá. Y uno se pone adelante, ¿no? Para que no...
No, bueno, ya está. Seguimoslo. Sí. Bueno, las imágenes son brutales, la verdad. Y es preocupante cómo actúa la policía, ¿no? Golpeando y verdugueando a personas que están en estado de vulnerabilidad, que son propensas a cualquier tipo de enfermedad mental, cualquier tipo de violencia, que no pueden acceder a una vivienda, a un lugar digno donde estar, no pueden acceder a un trabajo estable y encima tienen que pasar por estas situaciones que son lamentables. Y yo recordaba el último censo que han hecho desde el censo popular de personas en situación de calle, que los datos son verdaderamente preocupantes porque el primer censo que se hizo el primero se hizo en 2017, incrementó mucho la cantidad de gente en la calle y también las violencias que se sufren desde la calle, ¿no? Desde el gobierno de Javier Milei se modificó la ley que protege a las personas en situación de calle a través del decreto 373/2025. Milei deslindó al Estado Nacional de su responsabilidad para con esta población que habita las calles y pasó totalmente a la libertad, entre comillas, de las gestiones provinciales de hacer o no algo al respecto, que en muchos casos al contrario, ¿no? Como hemos visto en Mar del Plata, que ha fallecido un hombre por la violencia que ejercía la policía, avalada también por un intendente, ¿no? Que el hombre fallecido era Mario Antonio Villagra, el de Mar del Plata, y de 50 y algo, no me acuerdo bien la edad, pero era un hombre bastante grande que lamentablemente falleció por esta violencia. Bueno, según el último censo llevaron adelante desde las organizaciones sociales, en paralelo con el oficial, que arrojaba unos datos muchísimos menores a los que arrojó después el censo, que son alrededor de 11.000 personas las que están acá en Buenos Aires. No estoy hablando de Buenos Aires porque no busqué censo de Salta y no encontré. Así que, bueno, para comparar más o menos, obviamente que hay más personas. Cuando decimos Buenos Aires estamos hablando de ciudad autónoma, no de, obviamente, la provincia. No, la ciudad, Cava, más que nada. Sí. 11.000 nada más en la ciudad de Buenos Aires, que triplica la cantidad de personas que dijo Jorge Macri en su informe oficial. Este censo me menciona que acá en Buenos Aires por lo menos el 80% de las personas en situación de calle sufrió algún tipo de violencia institucional. Eso también me preocupa muchísimo y bueno, la verdad que de acá lo repudiamos y también pedimos, ¿no?, al Estado Nacional que tome conciencia y que haga algo por la situación, ¿no? Por lo menos que no maltraten a las personas en situación de calle, porque ya sabemos que el alquiler está carísimo, la comida está cara, no hay trabajo, cada vez más despedidos, va a haber cada vez más gente en la calle, y así que, bueno, esto la verdad es preocupante. Bueno, esto entonces pasaba en la ciudad de Salta, no, en la ciudad de... No, en Salta, Rosario de Lerma, en Salta. Y bueno, como decía Male, y lo replicaba con otros datos, algo que pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y algo que no nos puede nunca resultar indiferente, menos todavía, no digo en especial, pero digo menos todavía en estos tiempos de invierno, ¿no? Donde además estar en situación de calle es un factor de muerte, es un factor letal, así que a no ser indiferentes con esa situación. Dicho esto, vamos y venimos rápido, que tenemos un montón de cosas para hablar en la mañana de hoy. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Bueno, y habrá desocupados, y habrá más gente en situación de calle, y habrá quizás menos capacidad, hay menos capacidad. Bueno, hay un montón de situaciones que venimos relatando todas las mañanas, pero bueno, hay una buena, por lo menos para el sector del campo, que fue la baja de las retenciones para algunos sectores del campo muy específicos, que han celebrado con mucha alegría esta baja de retenciones que aparentemente no tiene impacto fiscal, como sí lo tendría
correspondería al aumento de la jubilación, a la moratoria, eso sí, tiene muchísimo impacto fiscal, de hecho es un golpe al equilibrio económico del gobierno, según ellos mismos indican. Las retenciones aparentemente no lo serían. Vamos a seguir metiéndonos en este tema porque verdaderamente nos interesa y estamos ya en comunicación con Pedro Peretti, miembro del movimiento Arraigo y agrupación Grito de Alcorta. Pedro, buenos días, de este lado te saludamos Delfina, Franco y Malena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muchísimas gracias por el llamado. Igualmente, Pedro, gracias por tu tiempo. Queríamos arrancar justamente consultándote. Venimos hablando con varios actores al respecto de la mirada, ¿no?, sobre esta baja de retenciones y esta decisión que toma el gobierno en línea con ¿no?, celebrado por la sociedad rural argentina. ¿Qué mirada tenés vos? ¿Qué lecturas hay desde otros sectores del campo a la hora de analizar esta decisión? Es una decisión inmoral, obscena, porque acá lo que se oculta celosamente, es la cantidad de productores beneficiados con esa medida. Es una medida obscena. Acá el 70% de la soja lo hacen 3.000 quit. Son 3.000 mega empresarios que se la llevan con la pala. Eduardo Ernstein, Adecoagro, Urquía, Lartirigoyen, MCU, tipos que siembran 250.000 hectáreas, 300.000 hectáreas de soja. Esos son los tipos, porque acá se está transmitiendo la noticia, incluso desde el lado del lado nuestro, por decirlo de alguna manera, pareciera que todos los tipos que tienen campo se llevan un pedacito de esa rebaja. Claro. No es así. Se la llevan tipos con nombre y apellido que se la llevan siempre. Digo, es obsceno lo que se ha hecho ahí. Y es obsceno que desde este lado no se lo plantee con claridad. Se le saca la plata a los jubilados para dársela a un puñado de oligarcas concentradísimos. Esa es la verdadera milanesa. Pero lo que pasa es que está lleno de cagones que en vez de ponerle precisiones a los conceptos, hablan de generalidades. Y necesitamos precisiones, saber quién se la lleva. Pedro, en este sentido, bueno, justamente ayer hablábamos con dirigentes de los que celebraban, ¿no?, esta decisión del gobierno, y señalaban, por ejemplo, que algunos sectores del campo estaban viendo una baja en la rentabilidad, más que nada sectores del Chaco y demás, que por el transporte de la producción no estaban pudiendo ganar lo necesario como para poder rendir los costos y demás. ¿Qué respuesta generás vos sobre este argumento? Ese es otro debate. Ajá. Otro debate distinto. ¿Está claro? Uh-huh. Y es cierto que el flete, la irracionalidad logística de la economía agraria es absoluta y total producto del monocultivo concentrado de soja. Uh-huh. ¿Está claro? Sí. Que ha desplazado un montón de producciones a zonas periféricas, a zonas extrapampeanas, y que por supuesto tienen dificultades. Claro. Pero el debate es otro. Uh-huh. El debate es otro, no es cuánto cuesta el flete. Nosotros deforestamos 8 millones de hectáreas para sembrar soja en el NEA y en el NOA, y necesitamos 400.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros para traer las cosechas a los puertos. Esa es otra discusión de la irracionalidad logística. Ahora, lo concreto, lo central acá es que no se ampare ni en los pequeños productores ni en los productores que están lejos de los puertos. Digan la verdad, que acá se le ha bajado una torta de guita entre 1.200 millones, 800, la que sea, una torta de guita a un puñado muy reducido de quit que son las que se la llevan con la pala. Pedro, buen día. Franco te saluda de este lado. ¿Cómo le va? Muy bien, tanto tiempo y que bueno, estas conversaciones siempre son necesarias, sobre todo cuando aparece en el debate público alguna de estos elementos. Planteabas un poco esta cuestión de las 3.000 familias. Siempre que hemos hablábamos un poco de la necesidad de pensar en líneas de Estado y sobre todo cómo acomodar parte de uno de los negocios más importantes que tiene nuestro suelo, que en este caso es lo que, como bien destacaba, se llevan 3.000 familias. ¿Cuál crees que es una de las políticas para regular gran parte de esa torta que, como bien decís, se la están llevando? Las retenciones segmentadas. Es un instrumento de política pública de un valor extraordinario y que, por supuesto, nadie se anima a defender y a bancar como corresponde. Uh-huh. Políticas públicas segmentadas, como el acuerdo que hizo Cristina en el año 2015 con Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria Argentina, por ejemplo.
Y se puede hacer y funciona y hay que separar al gran productor del pequeño productor. ¿Cómo le vas a dar semejante cantidad de guita a un puñado de tipo? ¿Qué? Pero además ni siquiera eso, además ¿sabés el impacto que tiene esto en los arrendamientos rurales? Estás transfiriendo por vía indirecta, por vía de aumento, otra torta similar a los rentistas rurales, que son el sector más parasitario y retrógrado de la economía argentina. O sea, porque acá vos hiciste, por esta decisión, aumentaste, suponete, 1.000 pesos el precio del quintal de soja, esos 1.000 pesos, una parte sustancial, va al dueño de la tierra, que no hace nada, que la alquila, que no es productor agropecuario. Esto es un disparate, tanto la medida que tomó como lo explicamos nosotros desde este lado. Las dos cosas son un disparate, ojo, porque tampoco nadie te obliga a que vos termines hablando de generalidades y no poniendo el dedo donde hay que ponerlo. Cuando hablas de esta segmentación, haces referencia concretamente al tipo de producción y también a la cantidad de producción específica que en este caso cada productor liquidaría. Yo hago referencia, no te escuché bien la pregunta, discúlpame porque se escucha con ruido. Que la cuando cantidad hablabas, de qué? Cuando hablabas alrededor de esta política segmentada, de estas retenciones segmentadas, haces referencia, sí, además de la cantidad, también al tipo de producción que se realice. Claro, bueno, la segmentación se puede utilizar en toda política pública agraria y no agraria. A ver, no es lo mismo cobrarle la luz a un country de Pilar que, no sé, a un barrio marginal. No puede valer lo mismo. Vos más segmentás la política pública es una forma de generar igualdad, una forma de generar equilibrar un poco la cancha. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en el campo es exactamente lo mismo. Acá no puede ser que no se discuta nunca el tamaño de las explotaciones agropecuarias. ¿Cómo puede ser que nunca se discuta? Que se ponga, el campo es uno solo, el campo somos todos, el campo es lo mismo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo va a ser lo mismo un tipo como Soro que tiene 900.000 hectáreas, o como los Macri que deben tener más de 100.000 hectáreas, que yo que tengo 50? ¿Estamos locos? ¿Qué estamos diciendo? Yo no soy Macri. Yo vivo en un pueblo de 4.000 habitantes que no tiene ni luz, que no tiene cloaca y que de pedo tiene agua potable. Y se llevan millones de dólares de acá de retenciones y no dejan una moneda. A ver, no, acá hay que poner el debate en otro lugar. Pero yo entiendo que la derecha lo plantea así, me parece bárbaro. Nosotros tenemos que plantearlo distinto. ¿Por qué crees que hay una ausencia de este relato y sobre todo en distintos espacios de poder concreto, desde que plataformas políticas de las que podemos ser más cercanos, que hay una ausencia de este debate? Recuerdo discusiones que hemos tenido incluso hace 2-3 años en las que hablábamos también muy fluido sobre la necesidad de una política agraria de volver a no solamente dimensionar el campo, sino también esta necesidad de la regulación. Y yo creo que hay un gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente de este país. O sea, se la ha invisibilizado. Ya la oligarquía existe, está más fuerte que nunca. El imperialismo norteamericano existe. Y te lo demostró la rural, ahí los ve a flor de piel si existen o no existen. Pero acá le hemos concedido a la derecha ese discurso de invisibilizar el latifundio, invisibilizar la oligarquía. Es una antiguaya, te dicen. No me digas, es una antiguaya. ¿De dónde una antiguaya? O sea, ¿cómo llama al tipo que tiene enfrente tuyo, que le está mirando el campo, que tiene 4 o 5.000 hectáreas en la pampa húmeda? ¿Qué es eso? ¿Un pequeño productor polaco? Por favor. Ese es el primer tema. Y el otro tema es que hay un montón de cagones en el campo nacional y popular, que no se quieren meter con la oligarquía. El discurso del PJ agrario, una buena parte, no todos, hay que reconocer que hay un montón de compañeros que piensan como nosotros, que es lleno de cagones y menemistas. Y esa es la verdad. Bien, hubo críticas del PJ a la política agropecuaria, ¿no? Que sacaron un comunicado. Sí. ¿Coincidís con lo que se planteó en ese? Sí, claro que coincido. No estoy generalizando. No estoy hablando de
Yo creo que ahí se ha armado una comisión que la ha armado Cristina, lo ha puesto a Julián de coordinador y está haciendo una buena labor. Estoy hablando de otras cosas. ¿Y cómo, digo, porque esta cuestión de la percepción, el relato que bastante liviano, como decís, del campo nacional y popular, es preocupante en términos de que no se condice, ¿no?, con su clase, si se quiere, ¿no?, o con los intereses a los cuales su clase debería responder. Ahora, en el caso de la oligarquía, ¿crees que verdaderamente Milei es la expresión de ese sector, o ahí hay un apoyo que excede, digamos, la ganancia económica? No sé si me explico. No, lo pusieron ellos. Ellos lo militaron, lo bancaron, lo bancan, y él les llevó la ofrenda más grande a la oligarquía en el acto de Palermo, que no es la rebaja de retenciones, lo que más buscaban ellos, es la prisión de Cristina y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer un cargo público. Eso fue lo que ellos buscaron. Milei pegó un golpe de Estado. La justicia en la Argentina hubo un golpe de Estado, lo que pasa es que nadie se dio cuenta, o algunos se dan cuenta y otros se hacen los boludos, ponelo como quieran. Pero acá hubo un golpe de Estado. Si vos sacás de la cancha con artificios jurídicos absolutamente amañados, ilegales, no respetando ninguna norma procedimental republicana ni de la justicia, cambiando jueces, juzgando a una persona 2 veces por el mismo delito, no habiendo ningún tipo de prueba, etcétera, 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 la sacás de la cancha. ¿Por qué la sacás? Porque va a ganar las elecciones y va a ser candidato a presidente. ¿Eso es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado de nuevo cuño? Explícamelo. Tenés 3 tipos interdictando la vida política de la Argentina y poniéndolo bajo tutela, y antes eran 3 comandantes en jefe, ahora son 3 cortesanos, pero el objetivo y los intereses a defender son los mismos de los comandantes en jefe a estos cortesanos. Acá hubo un golpe de Estado con todas las letras, y la Argentina entra en un proceso de inestabilidad política muy grande, por lo menos para mí. No sé cómo se terminará esto, pero claramente hubo un golpe de Estado. Pedro, con respecto un poco al diagrama que recién hacías en clave de mapa productivo de la Argentina, algunos trabajos o algunos ejemplos que podrías recomendarle también a la oyentada y a nosotros para, sobre todo, indagar y profundizar sobre esta arista que planteabas de los 3.000 dueños de la producción en la Argentina, y sobre todo esta concentración de tierras que, bueno, a veces necesita de un buceo de información muy pormenorizado. Tengo un trabajo para recomendarle. Bien. Vivamente. Muy bueno, de un autor casi desconocido, que tiene el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, el libro, que se llama 45 propuestas para el campo nacional, una mirada del campo, diríamos, desde el bien común, ¿no? Que lo escribió un tal Pedro Peretti, se los recomiendo vivamente. Me suena, creo que ¿Te suena? ¿El nombre? Me suena el nombre y el material también. Muy interesante, sobre todo le recomendamos a la oyentada que busque también las distintas intervenciones de Pedro. Pedro, siempre es un gusto conversar con vos. Sabés que los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación, difusión y sobre todo polémica alrededor de estas cuestiones que circulan como tema de agenda, y que la verdad hay que desenmarañarlas un poco. No, muchísimas gracias a ustedes. Disculpen por la autorreferencia del final. No. Fue a propósito, fue un pase, la verdad. Y un gran abrazo y salud y cosecha para todos y todas. Es un placer siempre hablar con ustedes. Igualmente, gracias, fuerte abrazo, Pedro. Saludo, Pedro. Gran jornada. Pasaba Pedro Peretti, chacarero, paseño, y siempre de las fuentes de consulta constante de Trinchera alrededor de todo lo que tiene que ver con nuestro campo. Sí, para que quede claro. Y que hay muchos sectores, el ¿no? campo es de la patria bicontinental y bioceánica, sí, no se olviden. Y que incluso es imposible, es lo que decía Pedro, es imposible hablar de un campo, ¿no? Vos dentro de la idea del campo tenés esto, ¿no? Las 200 familias más ricas del país que tienen las extensiones de tierra, lo que llama la oligarquía verdaderamente argentina, que hace 200 años impide el desarrollo de esta patria. Después tenés productores más medianos, ¿no? ¿Cómo hablar de lo industrial? Claro, es imposible. ¿Por qué en lo industrial sí diferenciamos entre la gran industria, la pyme, la cooperativa, el desarrollo productivo
productivo. Que en el campo también está, el problema es No, pero en este términos triunfo de oligárquico que dice... En el discurso es El mucho campo menos somos todos. visible. De El hecho, la campo es mesa, uno de y somos enlace, todos. la mesa de enlace tiene su distribución, como bien hablamos también ayer con Andrea Sarnari, la presidenta de la Federación Agraria Argentina, el cual no le preguntamos a Pedro, pero le podemos preguntar qué piensa. Sí. No creo que esté muy de acuerdo. Yo le traje algunos de los argumentos de ella para ponerlos en discusión, porque acá no nos vamos a hacer los estandartes de las dos voces, esa no es nuestra propuesta. Sí, entender y tratar de llegar a mayores y mejores argumentos a la hora de poder dar este debate sobre las decisiones que toma el gobierno, que más allá de decir las repudiamos, tratamos de entenderlas y de poder trazar cuáles son las líneas necesarias a construir cuando dejen de ser el gobierno, porque si alguna certeza tenemos es que en un momento esto, más temprano que tarde, se va a terminar. Va a llegar. 10 horas clavadas en punto de la mañana. Vamos y volvemos. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bien, nos vamos a meter en algo que sucedió en el día de ayer. La verdad que es otra noticia, como decimos, en pleno desarrollo. Porque en el día de ayer, en el programa de Jorge Rial de C5N, Argenzuela, a las 5 de la tarde, ustedes se ríen, pero es el nombre del programa. Sí. Y realmente es una... Ojalá. Es un vuelto, ¿no? Recuerdan que antes la crítica a la Argentina era que íbamos a terminar siendo Venezuela, como si eso fuese... Ahora estamos yendo a ser Ecuador. Un rasgo... Tranqui. Claro, un rasgo negativo. Primero así lo presentaba la derecha de la Argentina. Hoy muchos dirán qué ganas de ser Venezuela y estar económicamente como está en Venezuela. Por ejemplo, creciendo al 5%. Al 5% año a año, superando, entre otras cosas, los bloqueos internacionales. Pero no nos vamos a meter con eso, sino que nos vamos a meter exactamente con nuestro ministro de Justicia de la Nación, el señor Mariano Cuño Libarona, conocido ampliamente, no solamente por este momento de ser ministro de Justicia, sino por un pasado, por lo pronto podemos decir, más turbio que el agua del riachuelo. O de la comunidad ferroviaria. O de la comunidad ferroviaria, la que está en el barro, porque la que sale de la canilla sale bien. El señor que está al lado, que está allí, ven esa foto. Para quienes no estén en YouTube, les pedimos que vengan porque vamos a mostrar también unos videos que corresponden a los videos que ayer se mostraron en C5N, en el programa, insistimos, de Jorge Rial. Él es Tim Ballard, y dirán, ¿quién carajo es Tim Ballard? Bueno, es un ciudadano norteamericano, fue miembro de la Seguridad de Estado de Estados Unidos, de una de las agencias, más precisamente de la CIA. Se encargaba específicamente de las investigaciones alrededor de la trata de niños y de lo que y de la pedofilia, podemos decir así nomás, sí. No, estaba pensando que le podríamos preguntar a nuestra querida Mariada si... No era Mariada, pero No, Brian era. A nuestra... No, si no es cienciólogo él, porque tiene todas las características de formar parte de la cienciología, te digo. Estaba esperando encontrar un datito así pero no, ¿sabés qué es él? Es mormón. Y bueno, fue expulsado de la religión. En alguna estaba. Ese muchacho que aparece allí, al lado de él, se llama Nicolás Gabriel Soria. Nicolás Gabriel Soria fue detenido por obstaculizar la investigación del caso de Loan Peña. Ajá. El chico desaparecido en Corrientes. Sí, es argentino. De hecho, fue detenido en Corrientes. Y que era parte de la ONG de... Era parte de estos grupos que él armaba. Tim Ballard tenía distintas fundaciones, ONG. Como una secta. Sí, no, más peor. Que secta no, fundaciones que recaudaban dinero y además generaban operaciones, en términos concretos de cómo se expresan en las... en el detalle comunicativo de la fundación, intentaban desbaratar bandas que se financiaban con la pedofilia, el tráfico de niños. Así de aberrante todo. Ahora, ¿cuál es el punto quizá más importante? El tipo
plantea, entre otras cosas, ayudar en el caso de Loan Peña. Bueno, ni más ni menos que uno de los que estaba relacionado con él en este espacio que se llama Bold and Free. Son como distintas articulaciones que desarrollan, en todo caso, el financiamiento para investigar alrededor de causas relacionadas, insistimos, con la privación ilegítima de la libertad, pero sobre todo en el caso de menores, ¿no? Lo cual lo hace muy sensible el tema. No porque el otro no tenga una gravedad suscitada, sino obviamente porque estamos hablando de menores de edad. Este hombre, Tim Ballard, tenía distintas fundaciones y ONG. Una de ellas era la ONG Operación Ferrocarril Subterráneo. Este nombre es porque a la hora de tratar de dilucidar y encontrar redes de pedofilia y de trata, lo que hacían era acobacharse, digamos, por eso este nombre, ¿no? Subterráneo y ferrocarril, en clave de ir a buscar algunas de estas redes. Otra de las fundaciones se llama The Nazarene Fund, Nazarene por nombre de pila, digamos. En 2023, Tim Ballard deja de ser secretario ejecutivo de la ONG Ferrocarril Subterránea, entre otras cosas, por denuncias de 23 empleadas de la propia ONG. ¿Cuáles eran las denuncias que fue acusado y denunciado penalmente este hombre? Concretamente por abuso sexual a estas empleadas. ¿Cuál era el modus operandi? Se hacían pasar por parejas en el clave de estas operaciones de tratar de investigar las redes de trata y de pedofilia, y el hombre en ese marco decía, bueno, somos pareja, concretemos la lógica de la pareja. Por esto fue denunciado este muchacho en Estados Unidos. Obviamente tuvo que renunciar a los cargos ejecutivos que tenía dentro de la ONG y de la fundación. Y como decía, también fue expulsado de... yo le voy a... Perdón por la vulgaridad. Voy a hablar de orden mormona porque la verdad que no sé cómo... es una religión. Sí, pero exactamente no sé cómo se determina exactamente el grupo al cual pertenecía dentro de los mormones, que ha sido expulsado de la Iglesia de los Santos los últimos días y demás. Bien, ¿cuál es el gran tema? Porque por ahora, noticia, digamos. Por ahora estamos hablando de un tipo extranjero. Por ahora estamos hablando de un tipo extranjero que incurre en estos delitos. Y uno podría decir, bueno, la cantidad de extranjeros que incurren en estos delitos. Bueno, pero no cualquier extranjero se junta con un ministro de Justicia de la Nación de un país y tienen esta conversación. ¿Cómo puedo ayudarles? No, yo lo que quiero... Con leyes o con... yo lo que no te traje es... Te voy a mandar en la semana que viene para que vos tenés una abogada muy inteligente que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Creó delitos. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Estoy trabajando incluso ahora en estos días. Esa es la cara, final de la cara que sería, seguramente están poniendo ustedes también. Tenemos un código para todo el país. No es como en Estados Unidos o México. Bueno, le aclara la situación de la Argentina y le dice... Estoy tratando de unificar un código que aprueben todos los partidos para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas en la cabeza sin explicar. Materia, digamos. Sí. Escuchen esto. Eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Te consigo medios. Quizás te trataron un poquito de abusador, que lo sos, pero bueno, qué sé yo. Este malentendido que se dio contigo. Si yo puedo limpiar que mi mujer se suicidó tirándose de
alto piso de un edificio, ¿cómo lo vamos a poder limpiar que vos abusaste un par de mujeres en Estados Unidos? Esta postilla que tira Delphi Benesse no es humor. No es humor, es realidad. La ex esposa de Mariano Cuño Libarona, luego de denunciar y hablar alrededor de la corrupción menemista, sobre todo alrededor de Emir Yoma, aparece muerta, supuestamente tirándose de un 10º piso, cosa que su familia no cree, incluso su propia hija, que es la que plantea que fue un homicidio. Esto es una postilla. Particularmente es el mismo ministro de Justicia que quiere, entre otras cosas, quitar la alevosía del femicidio como agravante en un delito, en este caso, que es de muerte. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces Mariano Cuño Libarona? Le propone medios para blanquear su imagen, pero además lo que está blanqueando Libarona en esta reunión es: voy a mandar un proyecto de ley acorde a esta película que no generó Tim Ballard, sí que fue parte, y es parte un poco de la acción que realizan, que es Sound of Freedom, que es Sonido de Libertad. Que esa sí la trajo Kame una vez. Muy mala. Una de las películas, pero es una de las películas que hace a este universo cultural de toda esta gente que después terminan todos recontra acusados de grandes delitos. Alejandro Monteverde es el director, que también ha tenido unas diferencias muy concretas con Tim Ballard y toda su articulación. Tenemos, para ir despidiéndonos, ¿qué opina Patricia Bullrich? Porque uno dice, bueno, este es el ministro de Justicia. Seguridad, y antes era Derechos Humanos. Ya obviamente, como verán, si se junta con gente así, los derechos humanos mucho no importan, la justicia tampoco, con lo cual uno dirá, bueno, esto es lo que quiere articular Mariano Cuño Libarona. Insistimos, la irregularidad de proponer, cualquier persona del Ejecutivo puede mandar su proyecto de ley al Congreso, pero lo que está planteando es: voy a hacer un acuerdo de partidos en base a la película que vi, ¿no? Y él le dice, wow. Y cree nuevos delitos, dijo. Miren lo que dice Patricia Bullrich de este hombre. Señor Tim Ballard, que efectivamente fue en su momento protagonista de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedoms, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad. Ya que despertó tantas conciencias. Después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso. Y fue echado de todas las organizaciones contra la trata. Tarde leyeron Google porque de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba. O intentaba abusar. O sea, concretamente Patricia Bullrich lo que está ratificando es lo que acabamos de relatar. Eso fue antes de la... Sí, esto fue antes de la reunión, digamos. Del video, y obviamente de esto que aparece ahora, pero que viene de larga data. De hecho, Tim Ballard ya sabía que esto iba a salir a la luz, porque ya en junio él saca algunos videos frontales, filmándose a cámara, planteando, entre otras cosas, que el gobierno argentino no aceptó su colaboración para el caso y un software que ellos tienen para la investigación alrededor del caso de Loan, con lo que planteó que el gobierno argentino no le interesa la trata de personas en la Argentina. ¿Y saben con quién colaboró Tim Ballard? ¿Saben a quién le aportó información? Me hace estar de acuerdo con Pato Bullrich. Para esto es bastante complejo. Yo ayer a la noche lo pensaba y hoy a la mañana lo repensaba y decía... Es tipo... Descubre tu propia aventura. ¿Qué hace Javier Milei? ¿Apoya a fondo a Tim Ballard y echa a Patricia Bullrich o echa a Mariano Cuño Libarona? ¿Viste? Como que no sabes nunca por dónde va a salir disparado. Igual Javier creo Milei. Que Patricia Bullrich ahora va a decir otras cosas. ¿Vos Eso que lo cambia, dijo no pasa nada? Sí, para mí que sí. Pide disculpas y sigue. Yo creo que van a tratar de hacer la plancha, dejar que esto pase y Claro. ver que no haya costo político. Veremos, porque esto recién arranca y Mariano Cuño Libarona alguna respuesta va a tener que dar. Es bastante desprolijo como ministro de Justicia a la hora de plantear esto en una reunión. Seguramente habrá cosas más cochinas todavía, pero esto salió a la luz, con lo cual alguna explicación tendrá que dar. Decía, ¿a quién le informaba Tim Ballard? Ni más ni menos que a una periodista aquí de la Argentina.
estamos hablando ni más ni menos que Viviana Canosa, que también incurrió en una denuncia, ¿recuerdan? Sí, la que nunca las pudo sostener en la justicia. Hace muy poco. Bueno, cuando alguien quiere enmarañar las investigaciones y sobre todo empantanar el camino de la investigación, comúnmente hace esas cosas. Mariano Cunio Libarona también sabe de esto, entre otras cosas porque estuvo detenido producto de haberse robado una hoja de un expediente, ni más ni menos que del caso AMIA en la Argentina. Con lo cual, cuando hablamos de enmarañar investigaciones, estamos hablando aquí del mismo grupúsculo de gente. De los expertos. Si querés enmarañar una investigación, anda a la consultora de Mariano Cunio Libarona y Tim Ballard. Así se pueden abrir la consultora cuando termine el gobierno. 10:15 de la mañana. Este fue, bueno, buen repaso para entender un poco a estas figuras. Y nos queda mucho para seguir charlando en esta segunda hora de Será por las Malas, así que les recomendamos que se queden del otro lado y además que se acuerden que le estamos buscando un hogar a Pichicho. Así que por favor. ¿Viene Pichicho? Ay, ¿lo podemos traer? ¿Ah, está ahí? ¿Está acá arriba? A ver. Pichicho está acá arriba. Pichicho me busca a mí, bien que yo les digo. Ay, mira lo que es. Guarda los cables, Pichicho. No hagas cagadas porque se va a pudrir todo, Pará. Sí, mira, ahí está con vos, Delfina. ¿Tiene unas ganas de estar con vos? No lo puedo enfocar. Sí lo puedes enfocar. Ay, él me ama. Vení. Yo no puedo creer esto. Uy. Ponen los auriculares. ¿Qué haces, loco? Bueno, gente, se empieza a rifar, Pichicho. Si te a partir de suscribiste los lo podés ganar. $10,000 arranca el regalo de Pichicho. No, en serio. Busquémosle podemos... al dueño y si no, Delfina se lo va a tener que llevar. Podemos hacer su casa. una ¿encuesta? ¿Se te ocurra mear acá? Una tenencia compartida con Pichicho. Una tenencia compartida. Yo aporto para la causa. Pero no puedo tener en mi casa. Bueno, ahí vamos a la tanda con Pichicho. Ahí nos lo llevamos a Pichicho, lo vamos a bajar. Según la RAE, una trinchera es una zanja